Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de calorimetría cuyo enunciado es el siguiente. En un recipiente se han colocado 10 kilogramos de agua fría a 9 grados Celsius. ¿Qué masa de agua hirviendo hay que introducirle al recipiente para que la temperatura de la mezcla sea de 30 grados Celsius? No se considere la energía absorbida por el recipiente. Ahora bien, lo primero que vamos a realizar es colocar los datos del problema. Vamos a calcular la energía absorbida. Debemos de calcular Q sub 1. Nos indican que se tiene una masa M sub 1 que es igual a 10 kilogramos. Se tiene agua fría a 9 grados Celsius. Vamos a llamar a esto temperatura inicial igual a 9 grados Celsius. La temperatura final es igual a 30 grados Celsius. El calor específico del agua es igual a una caloría entre gramos por grados Celsius. Ahora bien, se observa que se tiene la masa y nos están dando en kilogramos. Debemos de realizar su conversión a gramos. Como ya expliqué en videos anteriores, este procedimiento lo voy a hacer de manera más rápida. 10 kilogramos 1000 gramos, 1 kilogramo, y esto va a ser igual a 10.000 gramos. Les recuerdo que kilogramos se cancela con kilogramos y nos quedan gramos. Ahora bien, la fórmula ya la expliqué también en videos anteriores. Q sub 1 va a ser igual a la masa M sub 1 multiplicado por el calor específico del agua, y esto a su vez multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituyendo, Q sub 1 es igual a 10.000 gramos multiplicado por una caloría entre gramos por grados Celsius. Temperatura final son 30 grados Celsius menos la temperatura inicial, 9 grados Celsius. Ahora bien, Q sub 1 va a ser igual a 10.000 por una caloría entre gramos por grados Celsius, y realizamos estas operaciones que están dentro del paréntesis. Esto nos va a dar 21 grados Celsius. Ahora bien, Q sub 1 va a ser igual, realizamos esta multiplicación y vamos a obtener que son 210.000 calorías. Gramos se cancela con gramos, Celsius se cancela con Celsius y nos quedan calorías. Ahora bien, Q sub 1 es igual a Q sub 2. Ahora, para obtener la masa, vamos a tener Q sub 2 va a ser igual a la M sub 2, que sería la masa 2, multiplicado por el calor específico del agua, y esto a su vez multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. De esta fórmula debemos de despejar la masa 2, M sub 2. Ahora bien, M sub 2 va a ser igual a Q sub 2 multiplicado por el calor específico, y esto todo dividido entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Excelente. Vamos a sustituir por sus valores. Ahora bien, M sub 2 va a ser igual a Q sub 2, que son 210.000 calorías,
multiplicado por el calor específico, que es 1 caloría entre gramos por grados Celsius. Y todo esto dividido, temperatura final, la temperatura final se observa que es agua hirviendo, serían 100 grados Celsius menos la temperatura inicial, que son 30 grados Celsius. La masa 2, m sub 2, va a ser igual a 210.000 calorías por 1 caloría entre gramos por grados Celsius dividido entre 100 menos 30, nos quedarán 70 grados Celsius. La masa 2 va a ser igual 210 por 1 entre 70, vamos a obtener que son 3000 Celsius, se van con Celsius, calorías, se cancela con calorías y nos quedan gramos. Si queremos realizar la conversión a kilogramos, aplicamos este procedimiento. 3000 gramos, abrimos un paréntesis, colocamos 1 kilogramo y colocamos 1000 gramos y cerramos el paréntesis. ¿Por qué hago este procedimiento? Porque en 1 kilogramo hay 1000 gramos y de esta manera me permite cancelar gramos con gramos. Realizo esta multiplicación, 3000 por 1 me da 3000 y lo divido entre 1000 y me queda 3 kilogramos. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.